¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el video anterior vimos los inicios de lo que es esta serie de videos, calculo que sean 3 o 4, donde contamos el inicio de la historia de la prensa gamer en nuestra región del cono sur de Latinoamérica. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte y les voy a contar por qué es una de las partes más oscuras y decadentes, o el inicio de la decadencia de la prensa de videojuegos en nuestra región. Así que quédate conmigo en el video que te voy a contar qué es lo que pasó. Bueno, en realidad todo hace parte de una misma historia que dividí en varios videos para poder aprofundar más cada época, ¿no? Este segundo video alcanza lo que sería la segunda parte o tercera, dependiendo cómo lo quieras enfocar. Tipo la primera abarcamos esos prehistóricos momentos de gacetillas al inicio de las primeras publicaciones. Y ahora este segundo momento comienza en el fin de la era de los 16 bits y el comienzo de la era de los 32, 64 bits, allá por 1994, por ahí. En esa época ya comenzaba a cambiar el mercado de videojuegos, ya no eran solo Sega y Nintendo, y comenzaban a entrar otros actores en el escenario, ¿no? Sony, Microsoft, Apple, Panasonic. Se formaban nuevas empresas como 3DO Company, que era la fusión de varias otras, como Electronic Arts, Panasonic, Creative y otras más, que lanzaban sus consolas o entraban directamente fabricando o distribuyendo juegos, arcades, lo que sea. Entonces, mientras era una época dominada por el experimentalismo, por la innovación, comenzaron a entrar los paracaidistas. Ya el mercado de videojuegos no era un negocio de nicho y comenzaba a ser algo más mainstream. Entonces nadie quería quedarse afuera. La prensa de videojuegos también tuvo que adaptarse a eso. Ya comenzaba a cambiar la dinámica que hacía que una publicación funcione. Primero tenías más público, o sea, tu alcance era mayor, pero también comenzó un fenómeno en esa época, no exactamente en el 94, pero a partir de ahí, de la masificación de la piratería, lo que le fue cambiando, y sobre todo las empresas de periodismo gamer que trabajaban en nuestra región, sacándole auspiciantes. Diferente de lo que fue pasando en Europa, ¿no? Acá en nuestra conocimiento de medios de comunicación gamer era muy afectado por las publicaciones españolas, donde allá comenzó a cambiar, comenzaron a desaparecer los anunciantes chicos para entrar los anunciantes grandes. Comenzaron a entrar distribuidoras de juegos más grandes, aunque ya había, comenzaron a entrar otras, comenzaron a entrar más publicidades, sobre todo el nuevo actor en el mercado, Sony, con el PlayStation. Entonces vamos a comenzar por ahí. Muchos medios comenzaban a desaparecer y otros a aparecer. Acá en América Latina tenemos que para esa época apareció la revista Gamers en Brasil, que era probablemente durante mucho tiempo la revista de referencia de videojuegos en Brasil, aunque tenía, no me acuerdo si ya lo cité en el video anterior, pero tenía como principal característica sus detonados, que eran diferentes a los detonados que se venían haciendo en las revistas de videojuegos antes. Antes los detonados eran, o los walkthrough, como se le dicen ahora, el paso a paso del juego, eran hechos con mapas, hechos con fotos. Vos tenías alineado todo lo que ibas pasando, así una foto atrás de la otra, que generalmente se hacía haciendo pausas, sacando la foto, y después el maquetista en la diagramación de la publicación los ponía juntos. Gamers cambió y todos sus walkthrough parecían como los consejos de la versión argentina de Action Games, en Action Games por los lectores, donde te daban descrito en texto qué es lo que tenías que hacer, porque al fin y al cabo eran cartas. Y bueno, ahí todo su walkthrough, nosotros suponíamos que era para ahorrar espacio, eran sin imágenes, eran todos en texto, allá por el 95, 96, 97, 98, 99. Gamers fue dándole cada vez más espacio a esos walkthrough y menos espacio a las noticias. Una parte de eso es porque el mercado nacional de nuestra región fue muy debilitado por la piratería. Al aparecer el PlayStation y comenzar a dominar el mercado,
en América Latina se hizo a base de la piratería. Te comenzaba mucho más comprar una PlayStation chipeada que una Saturn o una Nintendo 64, o inclusive que las consolas de 16 bits, por más que las de 16 bits fuesen más baratas, porque los juegos piratas de la Play eran muy baratos. Entonces eso mató a las locadoras, a los videoclubes, que dejaron de alquilar juegos, entonces ya no les interesaba más anunciar en revistas de videojuegos. Entonces perdías esos auspiciantes. Tenías que buscar auspiciantes en otro lado y tenías que hacer que tus lectores se mantengan enganchados. Si todo el mundo estaba jugando juegos piratas, muchas veces en japonés, en inglés, bueno, los detonados te ayudaban a terminar esos juegos y entonces con eso conseguías lectores. Desgraciadamente, los actores oficiales en nuestra región fueron desapareciendo o quedándose, actuándose en segundo plano, ¿no? Tipo Nintendo y Sega continuaron durante todo este periodo que va más o menos del 94 al 2000, pero cada vez con una participación menor en el mercado y con un distanciamiento de la prensa de videojuegos. La prensa de videojuegos comenzó a pegarle muy feo a ellos y dedicaba más a ayudar a justificar la acción de consumir piratas. En nuestra región, la diferencia económica de un producto que no estaba pensado para nuestros bolsillos hizo que muchos optasen por la piratería. Pero esa piratería llevaba consigo un análisis muy personal de haber visto la actitud de la gente, pero tenía una sensación de rencor muy fuerte a todo aquello que no fuese el pirata, ¿no? Tipo, había un rencor a aquel que decidía no comprar piratas, que eran muy pocos, y todo el tiempo había que justificar la opción de la piratería con algún aspecto moral. La piratería es un tema muy fascinante y muy amplio para hablar, que no vamos a poder explayar en este video y capaz que nunca. Pero había esa de que, bueno, yo consumo piratas, pero lo hago por tal motivo moralmente no reprochable. Y ese era el común denominador de la parte de la población que sabía que estaba consumiendo piratas. Hay mucha parte que ni siquiera sabía. Entonces, la prensa gamer de acá parecía más enfocada en justificar eso que en analizarlo a fondo y dar respuestas o opciones al consumo de piratería. Y encima tenían un desprecio muy grande por las empresas que actuaban oficialmente en nuestra región, a pesar de todas las dificultades que nuestra región le impone a cualquiera que quiera hacer negocios acá. No había un análisis periodístico serio. Ahí es donde se cayó toda esa improvisación que fue positiva en los inicios de la prensa gamer, se vino abajo con el avance abrumador de la piratería. Un intento de sobrevivir o de agradar al nuevo público lector lo llevó a ese camino. Exceptuando obviamente las publicaciones que fuesen oficiales, que miraban la piratería, no la tocaban, miraban para otro lado, al igual que la prensa española. Porque en España también la piratería, y en Europa en general, con la llegada del PlayStation, arrasó. Europa fue el mercado del primer mundo que más consumió piratería, de lejos, y España, de los países europeos, fue uno de los que más consumió. A eso le tenemos que agregar que Sony hizo una gran inversión en publicidad en esa región y auspiciaba a full todas las publicaciones, lo que llevaba a que juegos chicos y juegos medianos de la PlayStation tuviesen destaque en las publicaciones de videojuegos de esa región, de España, y juegos de Saturn, de Neo Geo o de Nintendo quedaban relegados a pequeñas reseñas, pequeños espacios en las portadas. No se le daba un destaque a los juegos importantes que no fuesen de PlayStation y se le daba mucho destaque a los juegos medianos y muchas veces malos solo porque estaban en PlayStation. El gamer en PC ni se lo miraba. Y en América Latina, por la piratería, era eso. O sea, teníamos una prensa muy dedicada a enaltecer el uso de piratería
y a los fans de PlayStation, con una gran agresividad a todo lo que no fuese eso, salvo varias excepciones. Pero no todo fue decadencia y oscuridad en esa época. Fue el surgimiento de varias publicaciones muy buenas, a pesar de todo eso, y el desaparecimiento de publicaciones que eran buenas. Por ejemplo, en Brasil, Super Game Power, que no llegó a entrar en esa fase de justificar la piratería, ni de hacerse pro una marca específica, pero sí perdió mucha calidad. Sus reviews pasaron a ser muy livianos, sus trucos totalmente desnecesarios, o sea, pareciera como que no tenían gente realmente dedicada a trabajar en la revista. A Sound Games también pasó un poco eso, y el mercado fue prácticamente Dicas y Truques PlayStation, una revista focada en PlayStation, de muy mala calidad. Su impresión era buena, su diseño era aceptable, pero sus materias eran muy malas, llenas de errores de ortografía, horrores de tipeo. Había materias incompletas que terminaron a la mitad y nunca aparecía una errata para decir nos olvidamos de publicar una página o 2 páginas de esta materia. Muy descuidada, pero era la que se enfocaba directamente en PlayStation, era la que más creció en la época. La aparición, a pesar de todo el auge de la piratería, de la revista Nintendo World en Brasil, que era la revista oficial de Nintendo, que a pesar de ser una revista oficial, no te trataba de forma infantil, como prácticamente ninguna de las revistas de videojuegos, ni de la primera época, ni de esta época, ni de las épocas posteriores. Y a pesar de ser una revista oficial, eran bastante críticos de las cosas que no estaban bien de Nintendo, y comenzaron a darle espacio, a pesar del poco mercado que había, pero el éxito futuro que iba a tener, a los portátiles que las revistas tradicionales de videojuegos directamente ignoraban. También hubo buenas ideas. Una anecdótica que hizo Sound Games en la época de la piratería de PlayStation 1. Viste que los CDs piratas de PlayStation venían en una cajita como la de CDs, con un papelito bastante choto como portada. Entonces a Sound Games se le ocurrió incluir con varias de sus publicaciones durante un tiempo un manual de trucos y guía para juegos de PlayStation, que entraba como el manual de instrucciones de un CD. Les voy a mostrar con un CD de música más o menos cómo era la cosa. Bueno, esta es una caja tradicional de CDs. Acá, ¿ven? Se abría, acá estaba el disco con el contenido, y acá, de este lado de acá, quedaba el espacio para la portada de afuera, que muchas veces era acompañada de algún manualcito, alguna guía. Esta es una chica de 2 páginas que se abre adentro y trae una entrevista. Variaba con cada disco, y con los juegos de PlayStation ahí venía el manual de instrucciones. Como los juegos piratas no incluían eso, Sound Games hizo muy bien al lanzar un pequeño guía del juego, que se podía guardar junto con tu juego que habías comprado. Traía una carátula chota, le sacabas la carátula y ponías eso en su lugar. Fue una idea simpática y muy loable, creo yo, de la época, para intentar sobrevivir en un mercado difícil. Las ediciones en español, apareció la Game Pro en español, y aparecieron unas revistas muy buenas que eran PC Extreme, que después dio nacimiento a su revista de consolas, que era Next Level. Esas dos sí fueron muy buenas publicaciones, que salieron más para el final de la década del 90, pero que tenían buenos reviews, buen diseño, y eran bastante imparciales, aunque le pegaban un poco injusto, creo que
por el mismo motivo que Gamers en Brasil, por el hecho de no contar con propaganda de los distribuidores oficiales, le pegaban un poco más de lo que deberían a las empresas que estaban oficialmente en el país, y obviamente le daban espacio a análisis, reviews y detonados de juegos de PlayStation, porque era lo que había, lo que el público consumía. También surgieron otras publicaciones ya muy infantiles y que generalmente acompañaban programas de televisión. También sí, hubo prensa gamer en la televisión, algunas con buena calidad, otras no, pero la mayoría enfocadas a como si el público de los videojuegos fueran exclusivamente niños. Top Kids en Argentina, que comenzó a principios de la década del 90, 93, 94, que incluía un coleccionable de Mortal Kombat. Era una revista carísima para la época, mientras que una revista normal salía a 3 pesos, que eran $3, ellos salían 10. $10 en la década del 90 era caro, pero te traía un juguete articulado de Mortal Kombat, que para punto de comparación, un articulado de Batman, hecho por la misma empresa que hacía los de Mortal Kombat, te costaba también 10 pesos, o sea, básicamente te cobraban por el muñeco. Y fue una revista aceptable, pero con un tono muy, muy infantil, al igual que el programa de televisión. Pero fue otra, y fue una de las más destacadas, probablemente por tener su programa, creo que era en ATC. Por otro lado, salió una revista muy buena, una de las mejores publicaciones en español que salieron de videojuegos, que era Club PlayStation, que después por una demanda de Sony tuvieron que cambiar el nombre a Club Play. Esa también ya fue más en la segunda mitad de los años 90. Una revista enfocada en PlayStation, pero con una calidad muy, muy buena. No entraba en la justificación de la piratería. Obviamente no era una revista oficial, por ser una revista argentina no tenían auspicio de ningún representante oficial de nada, porque no había representantes oficiales en esa época de PlayStation ni de nada, solo estaban los de Nintendo y Sega, que no iban a auspiciar una revista de PlayStation. Entonces dependía básicamente de sus ventas, y lo hacían muy bien, muy buenos reviews, muy buenos detonados. Una excelente revista que era hecha en formato chiquito, formato parecido al de los cómics de Disney que circulaban en Brasil y en varias partes de América Latina en aquella época, parecida a los que hayan leído la revista Láser, en ese formato, pero toda dedicada a PlayStation. Muy, muy buena revista, una de las mejores que he leído, y que además sabían qué público estaba tratando. Ellos vivieron la transición Play 1, Play 2, y cuando el Play 2 llegó, era un producto muy elitista, muy caro en la región. Entonces, todas las revistas en general de PlayStation se enfocaban en la Play 2 y se olvidaron de la Play 1. Pero ellos conseguían mantener un equilibrio para todos aquellos que teníamos Play 1, poder seguir disfrutando de la revista sin dejar de lado las novedades que eran de la Play 2. Fue la única que consiguió ese equilibrio en la época y sobrevivió a la transición de lo que era la segunda y la tercera parte de la historia de la prensa gamer. También para el final de esas épocas comenzaban a aparecer la internet más masiva, algunos sitios de videojuegos comenzaban a aparecer, pero eso aparecieron ya más en lo que va a ir en el próximo video. Entonces la prensa fue más que nada escrita en revistas y en programas de televisión que tenían generalmente poca vida. No le acertaban, casi todos iban por cable y no llegaban a sobrevivir al intento, ¿no? Tipo, duraban un tiempo y sabemos que los tiempos en la televisión son tiranos. Entonces, generalmente no conseguían público suficiente para mantenerse. Había un programa español que era muy simpático, no me acuerdo cómo se llamaba, que era todo sobre videojuegos, tenía un tono medio infantil, que comenzaban el programa y ponían a 3 chicos a jugar, 3 o 4 chicos a jugar un videojuego, y durante pasaba el programa ellos tenían que hacer después, al final del programa hacían el análisis. Su sección de trucos pasaba a toda velocidad y después vos tenías que haber grabado eso para poner pausa y ver los trucos que te pasaron. Y un intento de aprovechar las ventajas del medio,
con materias sobre videojuegos, muchos previews y esas cosas que se podían hacer en España porque tenías representantes de los juegos, representantes de las marcas y no tanto en América Latina. Y probablemente fue el programa de videojuegos de esa época que más se destacó. Así que con eso terminamos la era de los 16, 32, más que nada los 32, 64 bits, una era de transición, como prácticamente fue toda la vida de la prensa gamer. Así que los espero para el tercer video, y que si te gustó, si tenés alguna anécdota para comentar sobre lo que pasó en este periodo, por favor poner en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, podés darle dislike. Si tenés críticas, también son bienvenidas. Y si te gusta el contenido que hacemos acá en el canal, por favor, difundilo. Hasta la próxima.